Imagínense esto, París, 1925. La Torre Eiffel brilla como una joya de la corona sobre la ciudad. Los enamorados pasean por el Sena y, en algún lugar de un café lleno de humo, un hombre con un traje elegante remueve su café, planeando vender esa misma torre. No una, sino dos. Si esto suena imposible, es porque debería hacerlo. Pero claro, Victor Lustig no era un hombre que viviera según las reglas de lo posible. Era un maestro de la ilusión, no de esas con conejos y sombreros, sino de las que convierten la confianza en ganancias. Y su acto más famoso lo convertiría en leyenda: vender uno de los monumentos más reconocibles de la Tierra. Pero retrocedamos un poco. Antes de la torre, antes de la estafa que lo hizo inmortal en el mundo de los estafadores, Victor Lustig era solo un niño de un pequeño pueblo de lo que hoy es la República Checa. Nacido en 1890, su juventud no prometía ser un cerebro criminal, pero poseía dos dones que forjarían su destino: el encanto y la curiosidad. Sentía curiosidad por cómo funcionaba la gente, qué les hacía creer, qué les hacía tener esperanza, qué les hacía dar dinero. Y su encanto era capaz de derretir el hielo en diciembre. A los 20 años, ya había viajado por toda Europa. Hablaba varios idiomas con fluidez, tenía modales impecables y siempre vestía para impresionar. El nacimiento de un estafador. Lustig no empezó vendiendo monumentos. No, sus primeras aventuras fueron pequeñas pero ingeniosas. Empezó con trucos de apuestas, juegos de cartas y alguna que otra estafa a bordo de transatlánticos que cruzaban el Atlántico. Los barcos transatlánticos eran el lugar de recreo perfecto. Ricos empresarios, viajeros aburridos y muchísimas oportunidades. Fue durante estos años que se ganó un apodo que se rumoreaba entre delincuentes y policías: el Conde, no porque perteneciera a la realeza, sino porque podía actuar como tal. Se presentaba como el Conde Victor Lustig, un noble europeo culto con modales impecables. Y la gente le creía, porque él les hacía querer creer. La estafa de la hucha. Antes de llegar a la Torre Eiffel, hay que entender cómo Víctor perfeccionó sus habilidades. Su truco favorito al principio se llamaba la estafa de la hucha. Llevaba consigo una hermosa caja de caoba, con diales de latón y una ranura en un lateral. Parecía científica, misteriosa, como salida del laboratorio de un mago. Les decía a sus posibles víctimas que esta caja podía duplicar el papel moneda mediante un proceso químico secreto. Para demostrarlo, tomaba un billete real de $100, lo introducía, giraba los diales, esperaba unos minutos y entonces, ¡voilá!, salía otro billete de $100. La demostración era impecable. La víctima inspeccionaba ambos billetes. Ambos eran reales. París, 1925, una ciudad de oportunidades. El París de la posguerra era glamuroso pero caótico. La ciudad se estaba reconstruyendo, bullendo de artistas, políticos y soñadores. Pero también estaba plagada de oportunistas, comerciantes del mercado negro, falsificadores, estafadores. En resumen, era el hábitat perfecto para un hombre como Victor Lustig. Y este es el contexto crucial. Para 1925, la Torre Eiffel no era tan querida como lo es hoy. Difícil de imaginar, ¿verdad? En aquel entonces, muchos parisinos la consideraban una monstruosidad, un vestigio de la Feria Mundial de 1889, caro de mantener y poco útil. Los periódicos especulaban ocasionalmente con su posible desmantelamiento. Eso le dio a Lustig una idea tan descabellada que le devolvió la genialidad: la gran estafa de la Torre Eiffel. Una tarde, Víctor leyó un artículo sobre el alto coste de mantenimiento de la Torre Eiffel. Esa simple noticia encendió una chispa. ¿Y si, solo y si, pudiera convencer a la gente de que el gobierno la estaba vendiendo como chatarra? Se puso manos a la obra de inmediato. Lustig mandó imprimir papelería fina con membrete oficial del Ministerio de Correos y Telégrafos. Alquiló una suite en el exclusivo Hotel de Crillon, uno de los hoteles más lujosos de París, el tipo de lugar donde los verdaderos funcionarios del gobierno harían negocios. Luego, contactó a 5 de los mayores chatarreros de la ciudad, invitándolos a una reunión privada para discutir un asunto gubernamental confidencial. ¿Cómo se salió con la suya? Y aquí es donde la cosa se pone fea. Poisson finalmente se dio cuenta de que lo habían estafado, pero nunca lo denunció a la policía. ¿Por qué? Por vergüenza. No quería admitir que lo habían engañado de forma tan espectacular. Y ese silencio le dio a Victor Lustig el regalo definitivo: tiempo. Unos meses después, al darse cuenta de que nadie lo había delatado, Lustig regresó a París y realizó la misma estafa. De nuevo, esta vez, sin embargo, el chatarrero elegido no fue tan ingenuo. Sospechando del funcionario, contactó con las autoridades. Antes de que pudieran atrapar a Lustig, el conde se escabulló, desapareciendo en Europa como humo en el viento. Lo había logrado.
vendió la Torre Eiffel. 2 veces. La caída de Victor Lustig. Pero incluso los estafadores más brillantes acaban perdiendo la suerte. Tras la escapada a la Torre Eiffel, Lustig puso la mira en Estados Unidos. En los locos años 20, Estados Unidos era una tierra de oportunidades para los estafadores. Dirigió diversas tramas por todo el país, estafando a ricos empresarios, ejecutivos bancarios e incluso a las fuerzas del orden. Vivía con lujo, trajes a medida, hoteles de lujo, coches privados. Pero toda estafa deja un rastro, y con el tiempo, ese rastro lo llevó a uno de los lugares más peligrosos para un estafador: el radar de Al Capone. Sí, ese Al Capone. Lustig una vez le tendió una estafa al propio Capone y sobrevivió. Le dijo a Capone que tenía una oportunidad de inversión que duplicaría su dinero en 60 días. Capone le dio $50,000. Lustig se embolsó el dinero, pero no lo gastó. 2 meses después, devolvió la cantidad completa, alegando que el trato había fracasado. Capone, impresionado por su honestidad, lo recompensó con $5,000 por ser franco. Esa era la genialidad de Victor Lustig. Engañaba a la gente sin aparentar que lo engañaba. Pero para la década de 1930, el FBI se estaba poniendo al día. Había falsificado tantos bonos falsos y llevado a cabo tantas estafas de impresión de dinero que su nombre circulaba en los círculos policiales. El legado de un estafador caballeroso. ¿Qué pensamos de Victor Lustig hoy? Un criminal, sin duda, pero también un maestro de la psicología. Un hombre que comprendía el frágil vínculo entre la codicia y la confianza mejor que nadie. Sus estafas no se basaban en la violencia ni en las amenazas. Se basaban en la creencia, en nuestra tendencia a ver lo que queremos ver. La ironía de la historia de Lustig radica en que explotó uno de los rasgos más bellos de la humanidad, la confianza, y lo convirtió en su mayor arma. La verdadera lección tras la estafa. Si se elimina el glamour y la astucia, lo que se encuentra en el corazón de la vida de Victor Lustig es una lección sobre el deseo. Todos a quienes estafó deseaban algo: dinero fácil, prestigio, un atajo al éxito. Lustig simplemente les ofreció un espejo que reflejaba esos deseos. Una vez dijo: todo hombre es 2 hombres. Uno observa lo que hace el otro. Esa frase lo resume a la perfección. Podía observar a la gente tan de cerca que casi predecía sus movimientos. En otra vida, tal vez podría haber sido diplomático, psicólogo, incluso director ejecutivo. Pero Lustig eligió el camino más oscuro, tal vez porque la emoción de la estafa era su verdadera adicción. Una historia que se niega a morir. Casi un siglo después, la historia de Victor Lustig aún cautiva la imaginación. Películas, series, novelas, todas se inspiran en su leyenda, porque en el fondo hay algo a la vez aterrador y magnético en alguien capaz de distorsionar la realidad con solo palabras y encanto. La Torre Eiffel se alza hoy como un icono mundial del amor y la belleza. Y en algún lugar, quizás en el silencioso susurro de los pasos de los turistas bajo ella, resuena el fantasma del hombre que una vez convenció a París de que podía venderse como chatarra. Si historias como esta te fascinan, relatos de audacia, encanto y la delgada línea entre la genialidad y el crimen, quédate. Suscríbete y sigamos descubriendo las historias reales más disparatadas que la historia jamás ha intentado ocultar.